Y bueno, mi nombre es María Andrea González Benazzini, soy parte del equipo de Tras las Huellas de Sofía. Este nuevo espacio que estamos compartiendo con cada una de ustedes y con cada uno de ustedes, y estamos inaugurándolo justamente con la palabra que lleva nuestro nombre, que es la palabra Sofía, Sofía Sabiduría. Y tenemos el placer de tener aquí al doctor Javier Quesada del Río, que es biblista y es especialista en todas estas raíces que muchas veces no encontramos, no conocemos y no sabemos, pero que justamente hoy nos va a hablar de esta raíz media, lo que quiere decir la sabiduría. Entonces, bueno, pues estamos estrenando el espacio, esta es nuestra primera transmisión. Quisiéramos hacer de estas transmisiones seguidas, ¿no? Planear una hasta el 6 de agosto con Javier, que pudiera volvernos a acompañar, porque creo que en un día no podemos abarcar toda esta sabiduría bíblica que encontramos. Entonces, bueno, pues les doy la más cordial bienvenida, Marisa, Javier, y a cada una y a cada uno de los que nos acompañan en este espacio y que queremos llamar o bautizar como teosofiando. Lo que queremos es dialogar acerca de la sabiduría, acerca de tantos temas bíblicos que son tan interesantes y que nos apasionan y nos interpelan en nuestro hoy, en nuestro día a día. Entonces, bueno, pues les doy la bienvenida, Javier, Marisa. Muchas gracias. Si quieren, podemos ir empezando. Gracias, Andrea. Bueno, pues si gustan, yo hago una brevísima presentación mía. Primero que nada, saludarlas a todas, a todos. De verdad que es pues un gran gusto estar reunidas esta noche aquí a través de, pues gracias a la pantalla que podemos vernos desde distintas partes del continente. Y pues solo eso, compartir con ustedes este espacio, esta iniciativa. También soy parte del grupo y bueno, qué más gusto que compartir con ustedes algo que nos une y que nos interpela, como dice Andrea, ¿no? Esta sabiduría que pues nosotras dos, desde hace muchísimos años, tal vez sin saberlo, empezamos a buscar y empezamos a recorrer esas huellas y a ir tras esas sendas. Y pues a lo largo de, ya ni digo cuántos años, pero bastantes, después de ser catequistas y pasar por distintos espacios y en distintos grupos y congresos y cosas, nos traen hasta aquí. Entonces esto está siendo pues quizá no el fruto todavía maduro de un recorrido, pero sí es parte de este recorrido que pues iniciamos con ustedes, gracias a ustedes y a la compañía y al enriquecimiento de este espacio abierto que es de todas, que es de todos. Y pues bienvenidas, bienvenidos, y sin más ya le doy la palabra a Javier para que también te presentes, Javier, y empecemos la charla. Muchas gracias, yo soy Javier Quesada, soy biblista, eterno aficionado a la Biblia, me he dedicado de tiempo completo ya más de 30 años a todos los aspectos bíblicos. Algunos años he trabajado más unos libros, en diferentes libros y artículos, pero toda la Biblia me gusta, y un aspecto que me ha venido fascinando los últimos 5 años es la mirada feminista, la mirada de la mujer hacia la Biblia, una mirada que yo no tengo y que no puedo tener y que me ha enriquecido en muchas ocasiones, no solamente con Andrea y con Marisa, con muchas otras teólogas y teólogos biblistas, pero con el interés que tienen el interés de leer la Biblia desde la perspectiva de género. Y he encontrado mucha sabiduría, mucho enriquecimiento, y ahora pues me siento honrado de poder colaborar con ustedes en este espacio. Bueno, pues si quieren, damos paso entonces ya a la presentación, ¿te parece? Muy bien, perfecto. Miren, me invitaron Andrea
y Marisa, y con muchísimo gusto, claro que acepté, para mí es un honor. El título de la conferencia o de esta conversación entre nosotras tres es Tras las huellas de Jochma. En realidad, ya quien entiende ese título y se mete a esta conversación, pues ya es muy sabia, porque Jochma es una palabra hebrea. Y en realidad quiere decir sabiduría. Tras las huellas de la sabiduría sería la traducción del título. Y este título pues es en realidad el, el nombre de la nueva aventura que están emprendiendo Marisa y Andrea. Seguir las huellas de la sabiduría, no solamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sino a lo largo de la historia de la Iglesia y sobre todo en la actualidad. La palabra Jochma, si quieres vemos la siguiente lámina, Andrea. La palabra Jochma, ahí en el centro, tienen en hebreo la palabra Jochma, que las dos primeras consonantes suenan igual en español, Jochma, pero son diferentes en hebreo. Se ve desde luego de derecha a izquierda. Abajo a izquierda tiene la pronunciación en español. Jochma es la pronunciación correcta de eso que está ahí en hebreo, Jochma. Al final se puede poner una H, pero como es totalmente muda, pues... la palabra Chokma, bueno, si un alemán lee eso, leería Jokma, Jokma, porque esa CH suena como J, de manera que en español deberíamos de transliterar como está abajo a la izquierda, Jokma. Claro, como las dos primeras letras son diferentes, la primera se puede transliterar como J, de hecho se translitera casi siempre como H con un punto abajo. Pero recuerden que el H en inglés y en alemán se pronuncia J. Entonces, la pronunciación correcta es Jochma. Y si se escribe Chokma, más bien hay que ponerle la H después de la K, para que no suene K, sino J. Y entonces sonaría igual Jochma, sonaría igual que si transliteramos con dos J. Esas palabras son equivalentes, no están traducidas, así es como sonaría en español, leyéndolo un mexicano, y como sonaría leyéndolo un alemán, por ejemplo. Y luego en el centro, más arriba, a la derecha, tienen Jochma con H, nada más que en español no suena la H, entonces ahí deberíamos leer Okma, pero no, si la lee un americano o una persona de habla inglesa, leería Jochma o Jokma, pero la K con H suena J, entonces, y luego esa A, esa W al final, pues no tiene sentido. Jokmau, más bien Jokma, haciendo sonar la H. Y entonces llegaríamos a la primera de abajo a la izquierda, Jokma. Y abajo a la derecha tiene la palabra Sofía, que ya no es hebreo, ya es griego. Y ahí no está traducida, es la palabra tal cual. En español existe la palabra Sofía como nombre propio, Sofía, pero en griego pues, es un sustantivo, y es un sustantivo femenino. G, Sofía. Y es la traducción al griego de la palabra Jochma. En español lo más común, lo más prudente, lo más usual es traducir ambas palabras, Jochma y Sofía, por sabiduría. Bueno, seguimos. La sabiduría es un movimiento literario, sí, literario, bueno, que se expresó en obras literarias de todo el creciente fértil, así se llama esta, digamos, mancha marrón que tienen ahí en el mapa, que es como una media luna, ¿verdad? Y se llama creciente fértil esa zona, porque como ven está el río Nilo en Egipto y Mesopotamia
en el este y del este hacia el norte. Entonces se forma un creciente fértil, o sea, una zona rodeada de desierto. Y en este creciente fértil floreció la literatura sapiencial, mucho antes que en Israel, mucho antes de que Israel existiera como pueblo. En Egipto había textos sapienciales muy parecidos a los proverbios de la Biblia. Y en Mesopotamia y en Asiria había textos muy semejantes a Job, por ejemplo, a Coelet, muy semejantes, bueno, con la temática y con el tratamiento similar. De manera que, digamos así, la corriente sapiencial, la corriente de la sabiduría en la Biblia no es autóctona, es decir, no surgió en Palestina o en Canaán, no, surgió en Egipto y en Mesopotamia. Y por esta razón, cuando los israelitas tomaron esa literatura, se dejaron influenciar por la literatura sapiencial de Egipto y de Mesopotamia, pues los textos, los primeros textos sapienciales israelitas, que son Proverbios, Job y Coelet, el Coelet también se le llama Eclesiastés, esos tres libros son, digamos, los más filosóficos de la Biblia, los más universalistas, son los tres típicamente sapienciales, ¿verdad? Y son los tres únicos libros sapienciales en la Biblia hebrea y también en las Biblias protestantes. Los católicos aceptaron otros dos libros sapienciales. El Siráside, que también se llama Eclesiástico, y el libro de la sabiduría. Estos dos libros son también sapienciales, a pesar de que no están en la Biblia hebrea y por tanto tampoco en las Biblias judías, pero son muy posteriores estos libros, o sea, son los últimos que se escriben prácticamente del Antiguo Testamento, y digamos así que ya judaizan la sabiduría, aquella sabiduría que decía yo filosófica, universal, aplicable a todo mundo, a todo el mundo, que está en Proverbios, Job y Coelet. En los libros del Siráside y la sabiduría se hacen más propiamente judíos. Y vamos a ver por qué digo esto que estoy diciendo más adelante, ¿verdad? Pero bueno, lo importante aquí es darnos cuenta que el movimiento sapiencial no es autóctono de Israel, es más bien importado de Egipto y Mesopotamia. Qué interesante, ¿no? Porque eso muchas veces no, como que nunca pensamos que los textos bíblicos tienen toda esta herencia, ¿no? A veces pensamos que son originales nada más Sí, así se pensaba, y no sabes, cuando se descubrió, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, que puede ser fácilmente 1000 años antes de los primeros textos bíblicos, habla del diluvio universal y habla de un Gilgamesh, un ser humano, que encuentra el árbol de la vida sí. para hacerse inmortal, y que bueno, cuando el diluvio, pues saca una paloma, deja sacar Tanapishtim, que es el Noé de la epopeya de Gilgamesh, deja salir una paloma por una ventana del arca y regresa con un ramo de olivo en el pico. Digamos, es evidentemente tomado este relato conocido, si no copiado, no digo tanto, pero sí conocido, un relato conocido por el autor del Génesis cuando escribe el diluvio, y en el capítulo 6 en adelante. Y no, pero esto lo decimos ahorita con mucha facilidad, pero cuando se descubrieron esos textos, pues sí que hubo un problema de fe en la cristiandad gigantesco, porque ¿cómo es posible que los textos bíblicos se hubieran basado en textos paganos, ¿verdad?, anteriores? Pero más aún, hay una parte ahí en el capítulo 22-23 del libro de los Proverbios que es muy parecido a un texto sapiencial egipcio, la enseñanza de Amenemope, muy anterior a los Proverbios, y en los capítulos 22, 23, 24, el autor de Proverbios sigue
con cierta cercanía a este libro egipcio. Y podríamos seguir con muchas otras muestras, pero bueno, esto para volver al hecho de que la literatura sapiencial no tuvo su origen en Israel. Es Y una sabes que, corriente. Javier, yo creo que, bueno, ahora y gracias al estudio y a gente como tú y a los hallazgos arqueológicos y a la lectura, pues nos parece lógico que estas tradiciones pues se hayan encontrado y hayan bebido de las mismas fuentes, pero como dices, no, tampoco para mucha gente no es obvio y fue alarmante quizá para Sí, el pues cristianismo sí, al principio, hace ¿no? 100, 200 años fue un problema de fe. ¿Cómo es un problema de fe para la actualidad cuando se encuentran descubrimientos arqueológicos que, por ejemplo, dicen así con toda autoridad o de unos arqueólogos, no hubo éxodo, no hubo un pueblo compuesto por 3 millones de personas, como dice el Éxodo, que circulara 40 años al sur de Canaán. Eso arqueológicamente hubiera necesariamente dejado huellas y no hay ni una sola huella. Entonces, eso genera mucha inquietud en los lectores cristianos, ¿no?, de la Claro. Biblia. Y entonces, bueno, yo siempre digo en mis clases, el problema no es de los arqueólogos, el problema es de los cristianos. Ellos tienen que aprender a leer la Biblia de otra manera, ¿verdad? Ni Sí, modo de negar los hallazgos científicos, arqueológicos. Más bien, tiene uno que decir, ah, caray, bueno, ¿qué significa que es palabra de Dios? Y por ahí empezar a reconstruir el valor que tiene la Biblia, porque es un eterno debate entre cristianos fundamentalistas, no todos, los cristianos fundamentalistas y los católicos, ¿verdad?, que el fundamentalista le da un valor absoluto a la palabra de la Biblia. claro. Oye, Y Javier, antes de que empecemos con esta lámina, nada más me gustaría como decir que todas las láminas van acompañadas de imágenes de figuras, Venus, diosas encontradas en la antigüedad, ¿no? Y bueno, hacemos como por la parte artística, vamos acompañando, pero quizá podrían ser algún tipo de representación de estas imágenes femeninas, muy de, ¿verdad? sugerentes, Andrea, porque así como tienes aquí Inanna, reina del cielo y de la tierra, pues esto no se puede dar en Israel. Israel Claro, sistemáticamente excluyó la consorte femenina de Yahvé. sí, Entonces, la Biblia, en el Antiguo Testamento, no se puede hablar de una consorte de Yahvé, pero todas las culturas, tanto en Egipto como en Mesopotamia, tenían ese aspecto femenino de Dios, que en la claro. Biblia se excluyó, pero no se pudo excluir totalmente, porque en cierta forma la Jochma pues se convirtió en la compañera de Dios, ¿no? O el aspecto femenino de Dios, si lo quieren ver así. Ay, es que qué interesante, Javier. Empecemos con los textos. Vamos con los textos, sí. Bueno, yo hice aquí, les quiero mostrar un recorrido, porque me decía Andrea, bueno, vamos a ver qué es la Jochma, cómo surge la Jochma en el Antiguo Testamento. Entonces me puse a buscar los textos que hablan de Jochma en el Antiguo Testamento. Y entonces voy a hacer un breve recorrido histórico de la palabra Jochma en el Antiguo Testamento, que es la palabra sabiduría. Y entonces en Isaías, Isaías es de los textos más antiguos, primer Isaías, son los textos más antiguos que hay de la Biblia. Lo más antiguo no es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Samuel, No, lo más antiguo que hay es el primer Isaías, Amós, Oseas, Miqueas. Son los profetas del siglo VIII. Y que, bueno, no precisamente que ellos hayan escrito todos esos libros, pero son los primeros textos que tenemos. Y la ley, el Deuteronomio, la Torá, pues eso se viene a codificar después de estos profetas. Entonces, de los textos más antiguos tenemos Isaías, el primer Isaías, que solamente en 5 ocasiones habla de la sabiduría. Y ahí están los textos, ¿verdad? 3 de ellos es sabiduría mala, la sabiduría es mala, es la sabiduría de los asirios,
la sabiduría de los caldeos de Babilonia, y la sabiduría de los sabios, pero que se oponen a Dios, ¿no? La sabiduría de los sabios que Dios va a vencer. En la primera ocasión en que se habla positivamente de la sabiduría es que estará sobre el Emanuel, ¿verdad? Sobre él estará el espíritu de sabiduría y de entendimiento, de consejo y de fortaleza. Pues se habla entonces de espíritu, de sabiduría. Y ya el Emanuel pues es un rey davídico. Y aquí se habla de que va a poseer la sabiduría. Y en otra, la sabiduría es el equivalente del temor del Señor y de la ciencia. En el capítulo 33, ese es el último de los 5 textos que aparece en Isaías. Pero ese texto del capítulo 33 no fue escrito por Isaías. Ese fue añadido al libro de Isaías. Y seguramente después del destierro, ¿sí? 200 años después de la muerte de Isaías, se añadió este último texto en que se compara la sabiduría con la ciencia y el temor del Señor. Y este concepto es tardío, ¿eh? La sabiduría es el temor del Señor. Es un concepto tardío. Y por eso digo, ese texto de Isaías no es de Isaías, es 200 años después de Isaías, es después del destierro. Ay, qué interesante. Bueno, después en el orden, digamos, cronológico, lo tendríamos en el libro de Jeremías. Se utiliza 6 veces la palabra Jochma en Jeremías, 2 veces es sabiduría de Dios. En el capítulo 10, versículo 12 y en el 51, 15, que no proceden de Jeremías. Esos también son adiciones al libro de Jeremías. Las 2 veces que se habla de la sabiduría de Dios. Y las otras 4 veces es la sabiduría de los sabios. Los sabios como los opuestos a Yahvé, los opuestos a Dios, ¿no? Oye, yo creo Javier, que ¿sí? entonces estamos hablando o estás hablando por, no sé, es una pregunta de sabiduría de Dios y sabiduría humana Claro, por los claro, textos. sí, Estás haciendo también esta cuestión y sí, bueno, a ver si nos puedes como introducir un poquito más en esto o aclarar. sí, lo que estoy diciendo, lo que estamos viendo es que en Isaías y Jeremías, que son los profetas, digamos, más largos y antiguos, la sabiduría no es, digamos, una cualidad humana deseable. Los sabios son los fanfarrones a los que Dios va a vencer y aplastar. Pero también está la sabiduría de Dios, ¿verdad? Que Dios hizo todo con sabiduría. Ahora, esos textos que hablan de la sabiduría de Dios, en el caso de Jeremías, son posteriores a Jeremías. De modo que estamos descubriendo que en los siglos 7 y 6 antes de Cristo, la sabiduría no era algo deseable para el ser humano. Miren, váyanse a Génesis 3. Adán y Eva no pueden tomar del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y que vio Eva y vio que el fruto era bueno y apetecible y excelente para alcanzar sabiduría. No usa la palabra jochma, utiliza otra palabra. Pero el árbol de esa ciencia del bien y del mal es un árbol que da la sabiduría en una palabra. Y Dios les dice, si quieren la sabiduría, se largan. Quieren quedarse en el paraíso, obedezcan y no sean sabios. Fíjate. La sabiduría no es algo deseable, porque la sabiduría aleja de Dios. Esto lo estamos viendo ahí en Jeremías e Isaías, ¿no? En los textos antiguos. Y así se va a manejar la sabiduría en Israel. Pero la sabiduría extrabíblica en Egipto y en Mesopotamia es deseable, es un bien necesario que todo ser humano tendría que alcanzar, ¿no? Sí. Luego, la sabiduría no es mirada pues positivamente en los profetas anteriores al destierro, ¿verdad? No sé por Isaías 11:2 que habla de que el espíritu de sabiduría estará sobre el Emanuel. Luego viene la literatura deuteronomista en la siguiente lámina. Los deuteronomistas pues son responsables de haber escrito el Deuteronomio y toda la historia deuteronomista que está en Josué, Jueces, Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1 y Reyes 2, que no son solamente deuteronomistas, es un autor, digamos, son autores de
tradición deuteronomista que recuperaron muchos textos antiguos. No todo en esos libros es deuteronomista. Pero en estos libros se utiliza la palabra Jochma 21 veces. Y ahí en la lámina están las veces. De esas 21, 14 es la sabiduría de Salomón. ¿Ven? Es el rey sabio. Eso no se pudo ocultar y más de la mitad de las veces que aparece en esos libros la palabra sabiduría se refiere a la sabiduría de Salomón. Oye, pero antes de esto está la sabiduría en el Deuteronomio. No, eso viene después. Bueno, ahorita lo comento. Entonces, 14 veces se trata de la sabiduría de Salomón. En 3 ocasiones son personas sabias como David, Josué y una mujer X. En una ocasión es pericia en la construcción del templo. Una persona sabia es una persona con pericia para labrar la piedra y la madera, así literalmente. Incluso las Biblias no traducen sabiduría, sino traducen pericia o habilidad. En la literatura deuteronomista nada más una vez, pero después aparece con más frecuencia. En 2 ocasiones, de esas 21, es sabiduría de extranjeros, los de Oriente y de Egipto. Y en una sola ocasión, la sabiduría de Deuteronomio 4:6 es equivalente a la ley. La sabiduría es la ley, pero fíjense, está la ley, la Torá, la ley de Dios, esa es la sabiduría. Volvemos a Génesis 3. Adán y Eva, ustedes quieren ser sabios, atiendan la Torá. Oye, no busquen sabiduría afuera porque si no se van a tener que largar. Sí. Aquí tenemos el comentario de una amiga, una conocida, que pone que en el caso precisamente que estás mencionando de Génesis 3, es la mujer la que busca la sabiduría, recalca ella como... Y tiene razón. Tiene razón. Adán estaba con ella, ¿eh? En el texto hebreo y en el texto griego, y en la mayoría de las traducciones al español, Adán estaba junto con Eva. No estaban separados. Después, la tradición judía y la tradición cristiana los separaron y culpabilizaron a Eva. Y el pobre Adán, pues nada más por amor, comió de aquella fruta. Pero el texto hebreo de la Biblia, en Génesis 3, dice, Eva comió y le dio a su marido. Y la que buscó sabiduría y la que habló con la serpiente fue Eva. Y Adán abrió la boca nada más para comer. Así que es el primer texto feminista. Me encantaría que un día diéramos una conferencia sobre la trascendencia de ese texto, Génesis 3, cómo fue maltratado por la tradición judía. Hay que firmarlo, hay que firmar ahorita ese programa, entonces, ¿eh? Hay que hacerlo. Pablo culpabilizó a Eva del pecado. Sí. Conforme a la tradición judía. Y luego vinieron, desde luego, los padres de la iglesia, muchos de ellos, la gran mayoría, que culpabilizaron a Eva del pecado, y por eso Eva, las mujeres tendrían que ser... No, es interesantísimo ese texto porque da origen a toda la sumisión de la mujer en la ley. Claro, y a la dicotomía entre María, Eva, ¿no? María Magdalena, ¿no? Las mujeres buenas, las mujeres malas. Sí, hay mucho que tenemos que comentar. Bueno, pero en Deuteronomio 4:6, yo creo que tenemos ese texto, quiero que lo leamos juntas, en la siguiente lámina, Deuteronomio 4:6, porque es un texto muy interesante. Ese texto que identifica la sabiduría. Sí, está en el recuadro, está en el recuadro. Yo se lo traduje así. Guárdenlos, le dice Dios, bueno, Moisés al pueblo, guárdenlos y pónganlos por obra, pues, la ley, ¿verdad? Pues esa es su sabiduría. Qué interesante. La Torá, la ley que Moisés está dando al pueblo, esa es su sabiduría. No tienen que buscar otra sabiduría afuera. Ven, la sabiduría de los sabios no es recomendada en el Antiguo Testamento, hasta donde vamos. Sí. Es más bien algo que hace al ser humano arrogante y que aleja de Dios. Bueno,
Y después viene en la literatura, digamos, en la historia de la literatura bíblica, vienen los textos sacerdotales, que son responsables, pues, de Levítico, buena parte de Números, buena parte de Génesis, y tiene influencia en muchos otros textos posteriores, digo, que están después en la Biblia. Y en los textos sacerdotales solamente se usa 8 veces la palabra sabiduría. Yo creo que es en la lámina anterior. Y Ahí. sí, Ok. solamente se utiliza 8 veces y siempre en relación a la construcción del santuario y en el sentido de pericia. Fíjense que los labradores más expertos de la piedra y de la madera con la que se iba a hacer el templo no de Jerusalén, sino el templo que hicieron al pie del Sinaí y que iba a acompañar al pueblo durante toda su peregrinación en el desierto. Los capítulos 25 a 31 del Éxodo son aquellos en los que Dios le da instrucciones a Moisés de cómo tiene que hacer ese santuario, ese tabernáculo, ese templo portátil, digamos así, móvil. Y entonces son 6 capítulos, 25 a 31, 7 capítulos en los que le da instrucciones. Y luego los capítulos 35 a 40 describen cómo se hizo todo y corresponden perfectamente los capítulos de las instrucciones, los capítulos 25 a 31 con los capítulos 35 a 40 del Éxodo. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí es donde se usa la palabra Jochma 8 veces y siempre son aquellos labradores expertos de la madera y de la piedra. O sea, la sabiduría no es lo que nosotros entendemos por sabiduría. De hecho, las Biblias ahí traducen pericia. Dice, el texto hebreo dice que serán sabios en el manejo de la piedra. Pero bueno, en español la mayoría de las Biblias dicen serán hábiles o serán peritos o expertos en el manejo de la piedra, ¿verdad? Luego vienen los textos con influencia sacerdotal, por ejemplo, Ezequiel, que solamente habla de la sabiduría en el capítulo 28 y hablando de la sabiduría del rey de Tiro. Es una sabiduría de un extranjero. Y esto, Ezequiel es del siglo VI, es el profeta del destierro. Entonces, la sabiduría sigue siendo algo indeseable, como no sea la sabiduría que es la ley. En esta literatura, que es responsable también del libro de las crónicas, se usa en una ocasión en el sentido de pericia. Y también, como los libros de las crónicas son paralelos a los libros de los reyes, pues hablan de la sabiduría de Salomón en 9 ocasiones. Entonces, vean que esta literatura es de, digamos, hasta el año 300 y nunca se recomienda la sabiduría para el ser humano. En el libro de Daniel sí, porque es un libro sapiencial, en buena parte. En los Salmos se utiliza solamente 7 veces la palabra. En una ocasión es sabiduría para navegar, y luego una vez la sabiduría de Dios. Otra vez se afirma que la sabiduría es el temor del Señor, como en Deuteronomio 4:6. Y 4 veces se habla del acceso de las personas a la sabiduría, pero son 150 salmos, pocas veces, entonces en proporción se recomienda la sabiduría. Pero entonces vamos a esos textos en los que son propiamente sapienciales y en los que sí se recomienda la sabiduría, sí se aconseja al ser humano ser sabio. Hay que tener muy en cuenta, muy presente, que estos 3 libros que tienen ahí ustedes indicados, Proverbios, Job y Coelet también se llama Eclesiastés, como dije hace un momento, son libros sapienciales. Es eso, son libros que podrían perfectamente ser leídos por una persona no judía o no cristiana, ¿verdad? Porque no hablan de la ley, estos libros no hablan en absoluto de la ley, ni de la alianza. Los 3 brotan de la reflexión humana sobre lo que acontece y sobre Dios, sobre la justicia de Dios.
pero no a partir de la ley. Y estos, digamos que son la herencia más directa de los pueblos sabios de Mesopotamia y de Egipto hacia Israel. En Proverbios aparece 41 veces la palabra Jochma, como ven, es muchísimo más de lo que de los otros textos no sapienciales juntos. En Job aparece 18 veces y en Coelet 28 veces. Yo quisiera que nos detuviéramos un poco en unos textos de Proverbios. Miren, en Proverbios, la palabra aparece 41 veces. Proverbios se escribió a lo largo de fácilmente 500 años. Hay partes en Proverbios muy, muy antiguas, incluso que pudieran ser salomónicas del año 900, y hay textos muy recientes, digamos, ya del año 300 o 400 antes de Cristo. O sea, fácilmente es un libro que se escribió a lo largo de 500 años, por eso es engañoso. Pero en todos ellos, en todo el libro de los Proverbios, la sabiduría es algo apetecible para el ser humano, para que guíe su conducta, valga la redundancia, sabiamente, con prudencia. Oye, Javier, ¿y sí son atribuidos a Salomón y como tal hay alguna verificación de eso hoy? Bueno, el libro de la sabiduría el libro de los Proverbios se atribuye a Salomón, o sea, el libro de los Proverbios de Salomón. Pero si te fijas bien en los títulos, en el capítulo 1, versículo 1 dice Proverbios de Salomón, y luego en el capítulo 10 dice Proverbios de Salomón, y uno sospecha, bueno, si ya habías dicho que era de Salomón, sí, ¿qué necesidad habría de repetirlo en el capítulo 10? ¿Verdad? sí. Pero luego en el capítulo 22, estoy hojeando la Biblia, versículo 13, 22:13 dice, presta oído y escucha las palabras de los sabios. Entonces, pues ya no es de Salomón, ¿verdad? Y Bueno, luego, además, como dices que está escrito durante tanto tiempo, pues muchas manos pasaron por allí. sí, muchas. Luego, en el capítulo 23, capítulo 24, versículo 23 dice, también esto pertenece a los sabios. O sea que no todo el libro es de Salomón, Claro. ¿verdad? Uh-huh. Y luego en el capítulo 25 dice, también estos son proverbios de Salomón transcritos por los hombres de Ezequías. O sea, que no todo es de Salomón. Más bien en la actualidad suponemos que pudieron haber sido escritos en la época salomónica algunos de los proverbios más antiguos. Pero hay textos muy recientes, o sea, muy posteriores en 500 años a Salomón, que evidentemente no fueron escritos por él. Yo quisiera que de los proverbios nos centráramos en un texto, ¿verdad? En el capítulo 8, ¿verdad? Ahí lo tienen en la pantalla, 8, 22 a 31. Es un elogio de la sabiduría. En los versículos anteriores se está personificando a la sabiduría. Me voy a permitir la Biblia. Realmente es precioso, Javier, sí vale la pena que lo leas. Sí, lo vamos a leer pero antes, por ejemplo, en el 8:12, dice, yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Yo he inventado la ciencia de la reflexión. O sea, está hablando la sabiduría, pero está hablando como si fuera un ser humano, como si fuera una persona. Por eso digo, se personifica la sabiduría. Vale la pena aclarar que una personificación es una ficción literaria en la que, o por medio de la cual, algo que no es racional, que no es un ser humano, se le trata como si fuera un ser humano, ¿verdad? Le dijo el zapato al calcetín, oye, qué apestoso, ¿no? Báñate. Y le dijo el calcetín al zapato, oye, tienes agujeros y no. No es que el calcetín pueda hablar ni que el zapato pueda hablar, pero en una fábula se les puede personificar. Ahora, se puede personificar también una cualidad. Por ejemplo, le dijo mi inteligencia a mi corazón. ¿Cómo eres ingenuo?
te vas, cualquiera te puede ver la cara. Y le dice el corazón, le dice mi corazón a mi inteligencia, ¿cómo eres fría? ¿No te duele? ¿No te conmueve tanto sufrimiento? Y no es que sean dos personas que estén dialogando, son dos cualidades mías que literariamente, como una ficción, se pueden personificar. Entonces la sabiduría no es que sea una persona. En este texto, en Proverbios 8:12, no es una persona, pero se le está personificando. Se le está tratando como si fuera una persona que invita a los demás a que vengan con ella. Pero luego vienen estos versículos del 22, del 22 al 31, que yo quiero que leamos juntos, porque es un texto muy, muy hermoso. Es muy de lo más reciente de Proverbios. Yo diría que es del año tal vez 300 antes de Cristo. O sea, Muy antiguo. 600 años después de Salomón. Ajá. Salomón no pudo haber escrito esto. Fíjense la teología, por eso es teosofiando Eso, teosofiando nuestro espacio. curso, nuestro espacio. Fíjense la filosofía, la teología que hay detrás de estos versículos. El Señor me creó, está hablando la sabiduría. El Señor me creó primicia de su camino, antes de sus obras. Desde la eternidad fui asentada, desde el principio, antes que la tierra. Cuando no existían los abismos, fui engendrada. Cuando no había fuentes cargadas de agua, antes de que fueran asentados los montes, antes que las colinas, fui engendrada. Cuando aún no había hecho la tierra y los campos, ni el polvo primordial del mundo, cuando asentó los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazó el límite sobre la superficie del abismo, cuando sujetó las nubes en lo alto, cuando reforzó las fuentes del abismo, cuando señaló su límite al mar y las aguas no traspasarán su mandato, cuando estableció los fundamentos de la tierra, yo estaba a su lado como arquitecto, yo era su delicia, día tras día, en todo tiempo me recreaba en él. Es una belleza, de Muy verdad, bello. impresionante, sí. Es un elogio muy bello de la sabiduría, pero noten, al principio dice, el Señor me creó. Claro que ese verbo, es caná, no es bará, puede traducirse el Señor me adquirió, no Sí. tanto el Señor me creó, pero también tiene el sentido de crear. Pero bueno, me creó antes, lo primero que hizo, primicia de su camino, antes de sus obras. Y luego, después de crear a la sabiduría, con ella, a su lado, crea el mundo. Ella es como el arquitecto, ¿verdad? Y Oye, Javier, el tiempo está corriendo muy rápido y tengo aquí dos intervenciones de unas pero qué personas que importa, nos tenemos están siguiendo. hasta Son las 3 de la mañana. ¿Me permites leerte una de las Claro. intervenciones para ver si podemos aclarar? Tal vez hayas aclarado algo, pero mira, nos dice María Teresa, ¿se podría decir entonces que el significado de uno de los nombres de Dios, el Shaddai, es un atributo femenino de Dios? Porque al igual que la sabiduría, nutre. ¿Qué dices tú, Javier? ¿Qué le responderías? Bueno, es que el Shaddai se traduce como estoy acordándome, ¿No es como el poderoso? todopoderoso, Todopoderoso. pantocrátor, sí, Sí, todopoderoso, no como nutriente. sí. Pero Ni como, bueno, como sabiduría, ¿no? se lo debo, voy a estudiar más el punto. Vamos a... No Okay. viene así de... miren, nosotros habíamos pensado abarcar hasta donde llegáramos, pero salvo su mejor opinión, mejor es que vayamos disfrutándolo todos y asimilándolo que ir un poco a matacaballo y llegar sofocados al final de esta hora y con las cosas un poco nebulosas. Mejor yo les
no sé, les pido permiso de seguir avanzando con calma y donde lleguemos, pues retomamos la próxima sesión. Claro, Claro que perfecto. sí, Javier. No tenemos prisa y es un tema vastísimo, riquísimo, da para mucho. Sí, sí, vamos, son textos selectos. Este texto hay que estudiarlo, hay que hincarle el diente. Porque miren, sin duda que en ese texto la sabiduría es personificada, pero algunos autores dicen, no, no, Javier, no, señores, la sabiduría aquí no es persona por una ficción literaria, es una persona realmente. Entonces, Y ojo, eso quiere decir que es Dios, es un Dios que está al lado de Dios. no Es sé si la, recuerdas, Javier, la pintura de la Capilla Sixtina, cuando está Dios tocando el dedo de Adán, que tiene abrazado a una figura femenina, Dios Padre. No sé si recuerdas esa imagen, no, y que muchas teólogas feministas justamente hablan de que es el retrato de esta imagen, de que la sí, sabiduría estaba a un lado de Dios en el momento de la creación. claro, claro, y como fíjate, ahí está, no es una personificación, es una persona. En Sí. los versículos anteriores a esto, a estos que estoy leyendo, sí es personificada la sabiduría. Yo hablo, yo invito a que me sigan, a que me disfruten, todos. Pero aquí en este texto parece una persona. Miren, a los comentadores católicos que he leído, casi invariablemente, hasta donde recuerdo, dicen que aquí es una personificación. O sea, la sabiduría no es una persona, es tratada como una persona en una ficción literaria. Pero he leído otros autores que dicen, no, 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 leamos bien. No es una personificación, es una persona. Yo, yo que soy eh, principiante y aficionado, creo que aquí es una personificación, salvo su mejor opinión. Pero ahí es lo que yo creo, ahí está el texto para que ustedes se guíen por el texto y no por lo que dice este Coco, este, pues que finalmente es lo que dice ese Coco, no el tuyo, ¿no? Hay otro texto del que quiero que nos fijemos de los libros sapienciales y que está en el libro de Joven, la siguiente lámina, la siguiente diapositiva, Job 28. El capítulo 28 de Job es un champiñón en el desierto. Es un capítulo que parece que no viene al caso en todo el libro de Job, porque en el libro de Job, curiosamente, la sabiduría tiene un papel muy marginal. Job no busca la sabiduría, ni los amigos buscan la sabiduría. Job quiere saber por qué Dios lo ha castigado de una manera injusta. Y los amigos le quieren decir, le quieren explicar que lo ha castigado porque él ha pecado. Ciertamente la palabra sabiduría viene a colación varias veces en el libro de Job. Y sí, pues, habla de los sabios, los tres amigos que vinieron a platicar con él, que le dicen a Job que es sabio y él le dice a ellos. Pero no es tan relevante, tan importante la utilización de la palabra sabiduría. Lo que, lo que yo quiero subrayarles es que en el capítulo 28 se dedica a la sabiduría y no es un elogio de la sabiduría, es más bien una búsqueda de la sabiduría. Empieza hablando de que hay minas y hay lugares que el ser humano nunca ha pisado, ni los leones, ni los buitres, ni las águilas, y que ahí no está la sabiduría. Y luego habla de las caravanas y de los mercaderes que no venden, ninguno vende sabiduría. Nadie sabe dónde está la sabiduría, ni el abismo, ni el cielo, nada, nadie sabe y nadie la puede comprar por nada. Y curiosamente el versículo 28, el último versículo del capítulo 28, termina diciendo, y dijo al hombre, quién sabe, a lo mejor es Dios o a lo mejor es la sabiduría. El temor del Señor es sabiduría.
Huir del mal, inteligencia. El temor del Señor es sabiduría. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 4:6? La Torá es tu sabiduría. Sí. Y aquí el temor del Señor es la sabiduría. ¿Y qué tal si el temor del Señor es la Torá, la ley? Esa es la sabiduría. Y a lo mejor alguien que no comprendió, no le gustó el drama de Job, quiso poner en este versículo la respuesta al drama de Job. Job, ¿para qué sufres? Preguntándole a Dios. El temor del Señor es la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios, cumple la ley y lo demás déjaselo a Dios, ¿no? Digamos que sería Sí, sí. la respuesta coloquial. Eh, es un capítulo muy interesante porque está centrado todo en la búsqueda de la sabiduría y termina diciendo que no, nadie la puede conocer, nadie la puede comprar. El temor del Señor es la sabiduría. Ahí está la... En cierta forma, esto corresponde bien con toda la enseñanza anticotestamentaria sobre la sabiduría. La sabiduría no es un bien deseable para el ser humano. No. Dios es sabio, hizo todo con sabiduría y el ser humano tiene que fiarse de Dios, no buscar la sabiduría. Digamos que... Oye, Javier, mira, tal vez esta intervención de Sara y Nancy podría pues ayudarnos a dar aquí un, no sé si un giro, pero mira, ella dice esto, escuchando esto, la sabiduría podría ser praxis, lo que se hace con pericia y podría extenderse a que lo que estamos llamados a hacer debe hacerse con maestría. ¿Qué opinas? Sí, es una acepción, es una acepción. Y yo no creo que sea la acepción más antigua, pero es la acepción más israelita de la palabra jochma, sabiduría como pericia, hacer bien, hacerlo con habilidad, con dedicación. Es una acepción que está clarísimamente demostrada, sobre todo porque se habla en el Éxodo cuando la elaboración del templo. Los obreros tenían que ser sabios, tenían que tener sabiduría, es decir, jochma, pero te apuesto que el 99% de las Biblias traducen pericia o habilidad. Pero es una acepción válida, perfectamente válida. Yo creo que Israel, y yo creo que aquí vamos a terminar, a reserva de que volvamos a Coelet, Siráside y Sabiduría y algunos otros textos clave, yo creo que Israel rehuyó la sabiduría como algo Como, indeseable, algo que aleja de Dios. Sí, y aceptó la palabra sabiduría como pericia. También se aceptó para Salomón, el rey sabio, en el sentido de que era un gran gobernante, ¿verdad? Y que hizo proverbios y que hizo canciones y muchas cosas. Era inocultable la sabiduría de Salomón, pero fuera de Salomón prácticamente no se da la sabiduría en nadie más. No es un bien deseable. Para el israelita, la sabiduría como un bien deseable entró por los libros sapienciales. Proverbios, Job y Coelet. Sí. Y, sin embargo, ya lo vimos, que en Proverbios la sabiduría es una creación de Dios, está al lado de Dios, pero finalmente es creación. Yahvé me creó principio de sus caminos, es decir, está subordinada a Dios. Fíjense, era tan importante la sabiduría que los israelitas tuvieron que subordinarla a Dios para que no corriera peligro. Y después en Job, como en Deuteronomio, la sabiduría de Israel es la ley. Esa es tu sabiduría. No andes buscando la sabiduría de los sabios egipcios, ni mesopotámicos, ni griegos. Y ese es el miedo de Génesis 3. Yo creo que por ahí va. Claro, la sabiduría entra a Israel, primero como un peligro, como un miedo, como una pericia, y después en los libros sapienciales se personifica y se identifica con la Torá. Y de esta manera la sabiduría se judaiza.
se judaiza. Javier, tú crees que esta forma de verla como algo negativo era precisamente porque le tuvieron miedo, porque quizá era como atentar a pensar que el ser humano no podía tener o no podía aspirar, Que el israelita, el israelita, a ser sabio como sí, Dios, sí, sí, a nivel de miedo, Dios, ¿no? miedo, miedo, porque los israelitas siempre estuvieron sujetos a culturas más fuertes. Sí. Los egipcios, los caldeos, los asirios, eh, los griegos, los medos, los persas, los romanos, siempre estuvieron sometidos a fuerzas extranjeras muy poderosas. Y siempre la tentación del israelita en toda época fue identificarse con las otras naciones más poderosas, porque era lógico, ¿no? Si tu Dios, si tu ejército venció a mi ejército, es que tu Dios venció a mi Dios. Ajá. Y entonces los dioses de las naciones poderosas son dioses deseables, ¿verdad? Y entonces los profetas y los sabios le dicen al israelita, no, 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 no te vayas con la sabiduría de ellos. Nuestra sabiduría es la ley, es Sí. la Torah, son nuestras costumbres. Entonces, hubo un miedo y desde luego fundamentado y desde luego ese miedo llevó a descalificar la búsqueda de la sabiduría. Yo creo que el libro del Coelet, todo el libro del Coelet, que es un librito de 12 capítulos, se llama también Eclesiastés, insisto, porque si leen el Eclesiástico se leen 51 capítulos y no llegan a las mismas conclusiones. Y que tú eres especialista en el Coelet, además, Ese es ¿no? mi segundo doctorado es Coelet. Sí. Yo tenía que decir alguna payasada y esa se me salió. Pero hice un doctorado sobre Coelet. Pero yo creo que todo el libro del Coelet está destinado a desprestigiar a la sabiduría. Fíjense, es un libro sapiencial, probablemente el libro más sapiencial de la Biblia, y es un libro enteramente destinado a descalificar a la sabiduría, Sí. a mostrar que la sabiduría, si se separa de la Torah, si se separa de los mandamientos de Dios, no es sabiduría, es necedad y conduce al absurdo. De hecho, la palabra vanidad de vanidades, con lo que empieza y termina el libro del Coelet, yo la traduzco absurdo, el gran absurdo, el absurdo más grande o la necedad de las necedades. Y es la sabiduría. Bueno, yo creo que aquí lo dejamos, ¿no? Y entonces, ¿qué te les parece si la próxima retomamos desde Coelet y vemos el Sirach de Baruch y cómo el libro de la sabiduría, cómo evoluciona en el Antiguo Testamento la aceptación de la sabiduría y luego cómo llegamos al Nuevo Testamento, ¿no? Para hablar ya propiamente de la sabiduría de Dios. ¿Qué les parece? Pues a mí me parece interesante porque la verdad que habría que ahondar un poco más en los textos, ¿verdad? No nada más pasarlos de largo, sino que profundizar en ellos. Sí, es la recomendación. No sé si la presentación pudieran tenerla las que escucharon. Hay que masticar los textos despacito, dedicarles tiempo, hacerles preguntas, preguntas inteligentes. Sí, aquí pues si quieres terminamos un poco con esta lámina, Javier, ¿qué te parece? Para aclarar un poco las dudas que hay en algunas de las que nos están haciendo preguntas por Facebook. Entonces podríamos concluir con este poco que hemos recorrido, que la sabiduría puede ser un atributo, un símbolo, una personificación, una hipóstasis de la divinidad. ¿Cómo lo definirías tú? Yo creo que es un atributo, ¿no? Está claramente que es un atributo de Dios, porque Dios hace todo con sabiduría. Si le permitimos a Dios que sea sabio y que haga las cosas con sabiduría, la sabiduría no es deseable para el ser humano. Pero ese atributo de Dios se personifica. Yo creo que por lo menos hablar de una personificación está muy claro en el libro de los Proverbios. Hablar de una hipóstasis es que es demasiado, ¿eh? Sí, Porque si decimos que la sabiduría es una persona, entonces estamos hablando de que no hay un solo Dios.
esa es una de las preguntas que nos hacían, que entonces ya no hay una trinidad, sino Claro. hay una cuatrinidad. Vinidad. Antes de la Trinidad, porque es el Antiguo Testamento, esto Claro, estaría en la sabiduría y Dios. sí, Bueno, sí. Si yo digo que ahí en Proverbios 8:22 es una hipóstasis, estoy diciendo que son dos dioses. Y pueden, si ustedes quieren hacerle como en el cristianismo, es que es una sola naturaleza con tres personas. Lo mismo podríamos decir aquí, pero son dos personas. Yo ya di mi punto de vista sobre el libro de los Proverbios. Sin embargo, la próxima vez, el 10 de agosto, vamos a tocar ese 6, ¿no? texto, 6 de agosto. Oh, el texto de sabiduría, sabiduría jueves 6 de agosto. 7:21. Jueves 6. Sabiduría 7:21. Ahí sí yo creo que la sabiduría está hipostasiada, es decir, que sí es una persona. Y bueno, hay que platicar al respecto, enfrentar los textos, ¿verdad? Para que dialoguemos con ellos conforme a lo que ellos nos están diciendo. Claro. Si nos ponemos los lentes del católico, del papa o del protestante, pues vamos a leer ahí la doctrina protestante, luterana, calvinista o católica. Vamos a ponernos los lentes que necesitamos normales para ver qué dice el texto, ¿verdad? Y entonces Eso es hagamos lo más un juicio interesante. propio. Eso es precisamente lo que buscábamos, ¿verdad? Es llegar a la raíz, ¿no? Que muchas veces ni en las mismas traducciones de la Biblia, por más que tenemos varias y buscamos, no encontramos las palabras apropiadas que vengan de una traducción adecuada, ¿no? Entonces, pues esta luz que nos estás dando tú, Javier, ahorita, nos hace pues pensar en muchas otras posibilidades, ¿no? A la hora de leer e interpretar los textos. Sí. Y yo, ¿sabes qué me gustaría, Javier? También a ver si podemos para la siguiente sesión, como profundizar un poquitín en esta cuestión creadora, creativa, el que esté desde la creación. A mí me gustaría también, yo voy a buscar algunos textos, alguna cosa, para ver si podemos también como tomar esta idea con alguna atisbo de otro aspecto precisamente de esta sabiduría que estamos pues intentando buscar, escudriñar y meternos ahí entre tantas posibilidades, ¿no? que nos aporta Javier. No sé Pues, si alguna de las que está aquí en el Zoom quisiera abrir su micrófono, porque hemos estado atendiendo a las personas que están en el Facebook Live, pero a lo mejor alguien de las que están aquí presentes en el Zoom quisiera, pues, tenga alguna pregunta o quisiera intervenir en algún punto. Puede abrir su micrófono. Cintia, ¿cómo estás? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Saludos. Desde Guatemala. Desde Guatemala, sí. Yo quisiera preguntarle a Javier también la relación y el origen del término ruaj, la sabiduría, esa conexión, cómo se hace y el significado y a la vez, si el término es propiamente femenino o hay algunos autores que también dicen que es masculino, entonces quisiera que me aclararas un poquito eso. Sé que no fue como el tema principal ahora, pero me generó esa inquietud ahora porque está muy relacionado con Hoffman. Sí, bueno, es la ruaj, hasta donde yo sé es femenino, la ruaj, que quiere decir el espíritu. Fíjate que curiosamente en hebreo es la ruaj, en griego es to neumatos, es neutro, to neumatos, el espíritu, y en español es masculino, o sea que tiene los géneros que le queramos poner. No, ese es un término sí aceptado. Yo dije que la sabiduría como un atributo, una cualidad del ser humano, no es algo deseable en el Antiguo Testamento, fuera de los libros sapienciales. En cambio, la ruaj es de Dios. La ruaj no es del ser humano, es de Dios. Y la ruaj es el soplo, el espíritu de Dios que participa
al ser humano, incluso a los animales. Y eso es lo que los hace ser vivos. Cuando Dios retira su espíritu, el ser humano deja de existir, deja de estar vivo. Entonces es un término mucho más amplio en otro campo semántico, sí aceptado plenamente como ruaj, que también, por ser femenino y en la tradición cristiana, pues va a ser una persona divina, ¿no? Es una persona divina, claro que en español es el espíritu, entonces, sin embargo, si lo ponemos en griego, y yo digo que no tiene género, no es válido ni masculino ni femenino ni neutro. Si lo ponemos en griego es toneuma, y lo ponemos en hebreo es la espíritu de Dios, y entonces suena padrísimo, ¿no? Es Dios Padre y Dios Espíritu, que es mujer. Espírita. Espírita. Y entonces ya la hicimos, ¿no? Aquí pasó ahorita mi hija y cuando tenía 5 años me dice, no, papá, si Dios es padre, tiene esposa. Claro, cabal. Claro, claro. Si vamos a usar figuras, y padre yo creo que es una figura, pues habría que hablar de esposa tranquilamente, ¿no? Hacemos mucho revuelo. Pero si el espíritu es femenino, pues, entonces queda perfecto como consorte de Dios, ¿no? Es algo que en todo el Antiguo Testamento se negó, el consorte de Dios femenino, pero se coló mucho más por la Rúa que por la Sofía. Claro. No sé Ya, si ojalá alguien más hablemos de eso. Maite. No, cortita. Has dicho en 2 ocasiones que en español es espíritu masculino, pero eso viene del latín. Es en latín donde se masculinizó, ¿no? Porque Sí, evidentemente el castellano espíritus. viene del latín. Desde ahí, ¿verdad? Era un poquito por aclararme yo, porque como te has saltado el latín, de repente me quedo yo así como, va, ok, gracias. Sí, es que la Biblia está en hebreo y en griego, Sí. y algunas partes pequeñas en arameo, que es muy cercano al hebreo. Dado que en la tradición cristiana se utilizó por más de 1000 años la traducción latina de Jerónimo, bueno, conocida como de Jerónimo la Vulgata, y casi se canonizó esa traducción latina. Entonces el latín era como una lengua bíblica hace todavía 100 años. El latín era una lengua bíblica, había que saber latín para ser biblista. A mí me tocó ya la nueva ola de hace 50 años que ya el latín no es una lengua bíblica, porque no hay ningún texto bíblico escrito en latín. Hay traducciones, desde luego, y es muy importante la traducción latina porque fíjate que en España no se podía tener la Biblia en español en el siglo XVI. El Nuevo Testamento, el Antiguo sí, porque lo habían traducido judíos al español en España. Pero, por ejemplo, el Nuevo Testamento no lo podías tener en español, en España, en el siglo XVI. Se podía tener traducciones del latín o el texto en latín, porque fue tal el impacto de la traducción de Jerónimo que con los siglos se fue haciendo pues la traducción cristiana, y entonces era esencial entender cómo había traducido Jerónimo. En la actualidad ya no lo es tanto. Ya nos vamos más al texto hebreo, al texto arameo y al texto griego. Y en el texto griego es doneumatos. Y yo creo que, bueno, ni el griego ni el hebreo es inamovible, porque hay que traducirlo, si no es letra muerta. Ni el griego, con que el Nuevo Testamento esté en griego, tampoco el griego es vida si no está traducido. Hay que traducirlo para que lo hagamos vida. Y el latín, pues ya no pasamos por el latín. Antes había que pasar por el latín para llegar al español, ahora ya no. Ya el Concilio Vaticano II dijo que se hicieran traducciones de las lenguas originales. Entonces ya no, antes había que pasar por el latín. Pero independientemente de la lengua bíblica que sea, la más importante es en el español, para nosotros, ¿no?
Claro. ¿Qué dice el texto en español? ¿Qué quiso decir en español? Y sin embargo, mira, en español es el espíritu, pero qué bueno que sabemos que en hebreo es femenino, ¿no? Y también lo interesante es saber qué nos está diciendo hoy, ¿no? Porque rescatar esta figura de la Jokma, de la Sofía, sabiduría, hoy, yo creo que es muy valioso, ¿no? Necesitamos tanto en estas épocas de pandemia, en estas épocas de arrasar el planeta, necesitamos recuperar este sentido de sabiduría, ¿no? De pericia, de Prudencia. sabor, ¿no? Prudencia en el más puro estilo de extrabíblico, Claro. sobre todo egipcio. Ujú. Sí. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta más, o en el Facebook, no sé, Marisa, si hay alguna. Pues no son comentarios realmente, ya no hay pregunta como tal, es alguno que otro comentario, pero pues si les parece, ya pasan de las 8, no sé, Sí, vamos a respetar su tiempo. Nos vamos despidiendo, nada más haciendo la siguiente cita para el 6 de agosto, para continuar platicando con Javier, con Marisa. Tenemos la presentación, me gustaría compartirla con cada una y cada uno de ustedes. Si nos escriben al correo de Tras las Huellas, podemos mandárselas, y para que ustedes también vayan profundizando en casa, vayan saboreando y degustando los textos, y para que para el 6 de agosto pues tengamos más preguntas, más inquietudes, o a lo mejor aportar alguna novedad o alguna sorpresa que hayamos tenido al leer estos textos. Entonces les agradecemos muchísimo estar en este espacio de Teosofiando con Javier, con Marisa, con cada uno y cada una de ustedes. Y nos vemos entonces el 6 de agosto para seguir caminando juntos a través de las huellas de Sofía. Gracias. Muchísimas gracias a cada Aquí una, estaremos. cada uno por Hasta conectarse, luego. por estar aquí con nosotros y pasar este ratito tan delicioso con Javier, escuchándote y saboreando. Que nos quede el buen gusto y el regusto la noche y el fin de semana de esta sabiduría para que pues nos reunamos el 6 de agosto. Muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Cintia. Cuídense. Gracias, muy amable. Bye.